Vamos a seguir, hermanos, viendo el libro de San Juan, amén. Vamos a empezar con el versículo 1, dice la palabra del Señor. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Después de estas cosas, hermanos, si recordamos, Jesús estaba allí en Caná, amén, que fue donde hizo el milagro para poder que no muriera el hijo de un noble, amén, hermanos. Él fue de Samaria a Caná y luego de Caná fue de Samaria a Galilea y en Galilea ahí estuvo en Caná. Y ahora nos dice, hermanos, que había una fiesta de los judíos y que Jesús fue a Jerusalén. Amén, hermanos. Dice el versículo 2, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Este estanque, hermanos, estaba al norte de una de las puertas del templo de Jerusalén. Y dice que era un estanque cerca de la puerta de las ovejas, hermanos, porque este estanque se usaba para llevar ahí, a lavar a los corderitos que iban a ser sacrificados. Por eso era cerca de la puerta de las ovejas, porque ahí tenían a todos los corderitos y la puerta por ahí pasaban esos corderitos que iban a ser sacrificados para expiación de pecados o para alguna ofrenda. Amén, hermanos. Dice así, seguimos, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Versículo 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Amén, hermanos. Vamos a ver, hermanos, ahora nos topamos con un personaje, un hombre que estaba ahí en el estanque. Amén, hermanos. Y vamos a ver la condición de este hombre. En lo que acabamos de leer dice que este hombre era paralítico. Amén. Él llevaba 38 años enfermo, hermanos. Sin embargo, la palabra no nos dice, como nos dice en el ejemplo del ciego, que el ciego había uno que estaba de nacimiento. Amén, hermanos. Aquí no, aquí parece que el hombre no había estado paralítico desde que nació, sino que le sobrevino esta enfermedad. ¿Por qué, hermanos? Porque él había pecado, lo podemos ver ahí en el versículo 14, por eso Jesús le dice, vete y no peques más, amén. ¿Por qué? Porque él había pecado, le había sobrevenido esa consecuencia. Y también vemos una actitud de este hombre que pareciera ya resignado con su enfermedad. Vemos que Jesús lo encuentra hasta acostado, hermanos. Amén. Él tenía un lecho en los tiempos se le llamaba así a una cama, a donde acostarse. O sea, en todo el tiempo que llevaba esperando ahí, hermanos, parecía que él ya se había resignado a tener esa enfermedad, que él ya se había resignado a no llegar al estanque. Hasta tenía una cama donde dormir. Amén. Y eso podemos percibir del paralítico físicamente, hermanos. Pero si usted, como leímos, y lee ahí con cuidado, si el subtítulo no dijera paralítico, no supiéramos de qué está enfermo este hombre.
vemos que ahí se habla de un hombre enfermo, hermanos. Y se menciona que Jesús le dice quiere ser sano, pero no se menciona en sí dentro de este texto la enfermedad de paralítico. Juan escribió en el subtítulo lo que él pudo ver. Juan escribió que ese hombre estaba paralítico. Pero la inspiración que le da el Espíritu Santo a Juan y lo que habla Jesús con este hombre, hablaba de una condición, hermanos, que era peor que estar paralítico. Y es que este hombre tenía una condición del corazón. Por eso vimos, hermano, que tenía pecado dentro de él. Y esa era la enfermedad que realmente Jesús estaba tratando con él, hermanos. Recordemos que Jesús sanaba, pero le decía, eres salvo, tu fe te ha salvado. Amén, porque Jesús vino a salvar a todo aquel que se había perdido, vino a rescatarnos de la condenación, más aún de la enfermedad. Él tenía el poder, hermanos, de sanarlos, de quitar cualquier enfermedad, pero a Jesús le interesa más dentro de nuestro corazón, porque no quiere que nadie se pierda. Él quiere que vayamos con Él a una vida celestial, a una vida mejor. Amén, hermanos. Entonces vemos, hermanos, cómo la condición de este hombre realmente era un pecado en su corazón que él tenía. Amén. Y es por eso que llama mi atención el que no le dice que está paralítico, dice que había ahí un hombre enfermo. Amén, hermanos. Y vamos a seguir leyendo ahí en el versículo 4, hermanos. Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Ve cómo no dice que está paralítico, hermano, dice que está enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Quiero que me acompañe ahí a Isaías, hermanos, capítulo 1, versículo 5. Amén. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Dice Isaías, todavía os rebeláis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Esa es la enfermedad del pecado, hermanos. Amén. Esa es la enfermedad de cual tenía el paralítico por haber pecado, hermanos. Y vemos cómo cuando Jesús lo vio, dice que no lo vio esforzándose por llegar al estanque. San Juan 5, versículo 6, dice que lo vio acostado. No dice que lo vio tratando de llegar al estanque. Él llevaba mucho tiempo como acostado. Y si vemos ahí, hermanos, dice ahí en el versículo 6, hay una coma después de acostado, de la palabra acostado. Dice, y supo que llevaba ya mucho tiempo así. No se refería solo a la enfermedad, sino que se refería a la resignación de este hombre, que ya llevaba tiempo sin moverse, sin tratar de ir al estanque. Dice el versículo 7, Señor, le respondió el enfermo. Dice el versículo 6, antes de acabar, dice, ¿quieres ser sano? ¿Por qué le pregunta, hermanos, Jesús al hombre si quiere ser sano? Si vimos ahí en el versículo 3 que ahí estaban enfermos, ahí había ciegos, había paralíticos, había cojos. Pareciera que fuera obvio que el hombre quería ser sano, por eso estaba ahí. Pero hay algo que Jesús quería traer al hombre cuando le dice que sí quería ser sano, y era en esa enfermedad del pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque las personas que entraban al estanque podían ser sanados, pero no eran transformados. Porque solo Jesús puede hacer esa transformación en nuestras vidas. Él quería transformar la vida de este hombre paralítico, no solo sanándola de su enfermedad, de la parálisis. Él quería sanarlo de su corazón. Él quería quitar todo ese pecado que él traía, porque Jesús traía el perdón. Amén, hermanos. Por eso le pregunta, ¿quiere ser sano? No hablándole de una enfermedad física, le hablaba a su corazón, a su condición. Amén, hermanos.
Y vemos la respuesta de ese hombre. Dice el versículo 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Vemos que él no le dice, sí, sí quiero ser sano. Él solo le dice, Señor, es que no puedo llegar al estanque. Yo estoy esperando a que alguien me meta. Parece que dice, ya me cansé de irme arrastrando hacia el estanque. Ya mejor me quedo aquí esperando a ver que alguien me meta. Y vemos cómo la fe de esta persona paralítica estaba en algo físico. Estaba en ese estanque. Y yo podía ver la gran misericordia de Dios de poner un estanque donde un ángel bajara, agitara el agua y fuera sano a alguien. Porque estas cosas que están escritas en la Biblia son reales, hermanos. Imagínense que el Señor les puso un estanque donde la gente pudiera ser sanada de su enfermedad. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que hay una condición del ser humano pecaminoso que tuerce todo. Y yo no dudo que con el tiempo ese estanque se haya transformado ya casi en un amuleto. Yo me imagino que cuando Dios hizo este estanque y la gente se metía y era sana, le agradecía a Dios, le agradecía a Jehová, le reconocía. Pero con el tiempo, hermanos, con esa carnalidad, con esa actitud pecaminosa que tiene el hombre, y como hemos visto cómo estaba el pueblo de Israel, que solo alababa por hacerlo, que ya se había perdido ese reconocimiento hacia su Dios Jehová, que ya todo era un mercado. Vemos cómo, hermanos, el corazón del hombre pudo torcer esas cosas y decir, bueno, es que hago esto y voy al estanque y ya me sano. Y tal vez ya sanados, ya tal vez ni le agradecían a Dios por lo que Él había hecho, por haberles puesto este estanque, por haberles mandado un ángel a que fueran sanados. El paralítico tenía su fe en el estanque. Todo ese tiempo ha sido el estanque como algo físico. ¿Se acuerdan lo que hablaba la samaritana? Este pozo y este pozo. Y Dios le decía, no, Jesús le decía, yo soy el agua de vida. No entendía. Así este paralítico tenía su fe solamente en el estanque. ¿A dónde tenía que voltear, hermanos? A Jesús. Yo me imagino que él seguía viendo el estanque esperando a que el agua se moviera. Y cuando Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Tal vez es la primera vez que el paralítico dejaba de ver el estanque para voltear a ver quién le preguntaba esas cosas. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que todos volteen a verlo a Él. A veces en nuestras vidas, hermanos, ponemos la iglesia como nuestro estanque. Ya voy, Dios me sana. Y luego se me olvida que Él me sanó. Luego ya no le doy gracias a Dios. Voy porque hay escasez en mi casa, Dios suple, y luego ya no voy. Y luego ya se me olvida. Y luego ya me entretengo en otras cosas. A veces nuestro estanque, hermanos, pueden ser las mismas cosas como el trabajo, la escuela. ¿En dónde está nuestra fe? Podemos ver milagros, hermanos, podemos ser sanados, pero si no hay una comprensión de conocer a Jesús, quién es Él, y una intimidad con Dios, no vamos a ser transformados. Y quedaremos a lo mejor como muchas personas de este estanque que solo se metían y salían y ya se volvían a sus casas. Ya no había un reconocimiento de que Dios los había sanado o los había curado de esas enfermedades. Por eso Jesús llega y le pregunta, hey, ¿quieres ser sano? Mira, yo te tengo algo mejor, aún que sanar tu parálisis. Yo te tengo una transformación, una oportunidad de que te vayas conmigo al cielo, una oportunidad de que te salgas de la condenación del pecado, una oportunidad de que vivas una vida mejor. Por eso le pregunta a Jesús, ¿quieres ser sano? Necesito que voltees a verme. Deja de ver el estanque, soy yo el puente. Pon tu fe en mí.
dice ahí en el versículo 8, hermanos. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y mire, hermanos, aquí en la Biblia no se menciona qué pecado había cometido este hombre para estar así en esa parálisis. Pero Jesús fue y murió a la cruz por todos los pecados, por cualquier tipo de pecado, si así usted lo quiere llamar. Jesús fue y dio su vida por el pecado de la pornografía, por la mentira, por el chisme. Jesús fue y dio su vida, hermanos. Aquí no sabemos qué pecado cometió el paralítico, hermanos, pero Dios lo perdonó. Jesús lo perdonó por el amor que siente hacia cada uno de nosotros y por el amor que sintió hacia este hombre, aún viendo su corazón, porque Jesús podía conocer el corazón de la gente. Y no le importó lo que él había hecho. Lo perdonó. ¿Qué tuvo que hacer este hombre? Voltear a ver a Jesús. Le trajo esperanza. Tal vez ya había llevado mucho tiempo hasta sin esperanza, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado nos paraliza en el camino del Señor. Nos da un conformismo. Nos deja ahí. Cuando más, a menos acordemos, hermanos, ya no venimos. Ya andamos perdidos. Otras cosas nos atraen. El pecado paraliza el corazón del hombre en el camino del Señor, como paralizó a esta persona que se resignó. Y a veces, hermanos, podemos pecar y sentirnos que ya no somos dignos de venir hasta aquí. Ya no nos dan nuestras piernas espirituales para arrastrarnos hacia donde tenemos que ir. Y pensamos, no, ya para qué voy. No, ya para qué hago esto. Y nos alejamos de Dios. Y no quiere eso el Señor. El Señor ve tu corazón y esta noche quiere preguntarte, ¿quieres ser sano? De tu interior. Ella lo hizo una vez en la cruz, hermanos. Si nos acercamos a Él nos va a perdonar de todos los pecados que hayamos cometido, siempre y cuando tengamos un corazón sincero. Y dice que Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Él nos va a dar las fuerzas para seguir. Algo de cierto tenía este hombre. Él sabía que no podía hacerlo solo. Y es algo que nosotros tenemos que comprender, hermanos. No podemos hacerlo solos. Necesitamos la fuerza de Jesús. Necesitamos su Espíritu Santo. Si nosotros nos alejamos de eso, hermanos, cuidado, porque el pecado nos va a dejar paralíticos en el camino del Señor. Y nos va a llevar a estar peor y a estar peor y a estar peor. Él tenía 38 años. Se dicen fácil, hermanos, pero son 38 años. Dice el versículo 13, hermanos. Vamos a leer ahí desde el 10 para comprender el contexto. Dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Hermanos, ¿quién lo había sanado? Jesús. ¿Y quién le estaba haciendo hacerle ver que ha sido sanado? Jesús. Y viene otra cosa que llama la atención, hermanos, que a mí me llamó la atención. ¿Por qué si Jesús lo había sanado? ¿Por qué cuando se lo topa le dice, mira, ha sido sanado? Si Él lo había hecho.
Porque Jesús, hermanos, quería recordarle a ese hombre y que ese hombre estuviera consciente que ya había sido libre de su pecado, que ya había sido sano de ese pecado. Lo quería hacer consciente para que no se le olvidara de qué condición él había salido. Por eso se lo topa y le dice, mira, has sido sanado. Y luego le dice, no peques más. Jesús necesitaba ser consciente ese hombre de la condición en la que él lo había sacado para que no se le olvidara, hermanos. Dice, porque si no se te puede venir, dice, para que no te sobrevenga algo peor. Y a veces pasa, hermanos, que en nuestro diario caminar se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. A veces no le damos el reconocimiento al Señor de lo que ha hecho en nuestras vidas. Jesús no quiere que este hombre, este paralítico, vuelva a pecar porque sabe que hay una condenación, sabe que hay una consecuencia. Y el Señor nos recuerda, hey, ya han sido libres, yo morí por ustedes en la cruz del Calvario. Ya han sido sanados de esa podredumbre que decía en Isaías, que el pecado es llaga podrida, ya han sido sanados de eso. No pequen más. Recuerden lo que yo hice por ustedes. No pequen más. Para que no les sobrevenga algo peor. Y no habla solamente de las cosas o enfermedades físicas, hermanos, no. Él sabe cómo es el enemigo. Él sabe que está como el león rugiente. Él sabe que quiere acabar con nuestra vida. Él sabe que quiere llevarnos a un peor lugar. Él sabe que quiere llevarnos con Él a la condenación. Por eso el Señor dice, no peques más. Yo ya he hecho el trabajo. Él quiere que hagamos conscientes, hermanos, de diariamente dónde nos saca el Señor, hermanos, porque la lucha es diaria. La parálisis espiritual puede llegar diariamente. Desde que nos despertamos. No peques más. Yo ya morí por ti. Veíamos en Éxodo, ustedes ya fueron libres porque esto se hizo una sola vez y para siempre. El Señor, hermanos, no solamente quiere un reconocimiento, porque el paralítico pudo haberlo reconocido, de hecho hasta lo andaba buscando para decirles quién lo había sanado. No solamente se trata de reconocer al Señor, se trata de caminar en santidad y obedecerle a Él. Es reconocerle a Él y también llevar en nuestros corazones esta noche, no pequemos más. No por un miedo a Dios, hermanos, más bien por un amor por lo que Él hizo por nosotros. Usted y yo ya fuimos liberados en ese sacrificio por la cruz del Calvario. Los jóvenes estamos leyendo el Caminar del Peregrino y dice ese libro que cuando Cristiano llegó a la cruz dice que sus cargas se cayeron. Dice él como por arte de magia. Ya no recojamos esa carga, hermanos. Dejémosla ahí en la cruz donde el Señor fue y hizo su sacrificio. Ya no sigamos pecando. Reconozcámosle a Él y no pequemos más. Eso es lo que el Señor quiere recordarnos en esta noche, hermanos. Él sabe nuestra condición. Él sabe cómo está nuestro corazón. Él sabe si a lo mejor ya estamos como el paralítico o nos estamos acercando. Si estamos parando nuestras vidas. Si nos estamos alejando de la comunión con Dios. Si ya no queremos luchar por llegar a ese manantial de vida que es Él. Donde podemos encontrar como sanidad, libertad de todo. Él sabe, hermanos. Y Él quiere que hoy volvamos a Él. Si es que nuestras vidas, hermanos, se están congelando, se están paralizando.
Él quiere que un día lo veamos allá arriba, hermanos. Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Y esta noche nos quiere recordar que si hemos fallado, que si hemos pecado, Él nos va a perdonar. Que no importa lo que hayamos hecho, hermanos, Él nos va a perdonar. Que a lo mejor tengamos que pasar consecuencias por eso, sí, pero Él nos va a perdonar. Y esta noche salir, hermanos, con esa frase en nuestro corazón: y no pequemos ya más. Seamos transformados, hermanos. Que nuestro corazón quiera ser transformado. Que anhele ser transformado todos los días. Recuerde, hermanos, que el pecado, que el enemigo está ahí a la puerta. No pequemos más, hermanos. Recuerde todo el amor que Dios nos tiene a nosotros. Amén, hermanos.